Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de traer su palabra en esta noche. Gracias infinitas damos al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias te damos, Señor, por esa oportunidad. En esta noche hemos venido hablando de que vamos a estar desarrollando un tema que hemos titulado ¿Por qué Dios nos disciplina? ¿Por qué Dios nos disciplina? Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Lo vamos a hacer en una primera parte porque es un tema un poco extenso. Lo vamos a iniciar hoy y lo terminamos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Le recuerdo que ese mensaje va a quedar grabado en nuestro perfil de Facebook y también lo vamos a subir a YouTube. El bosquejo también lo vamos a subir a nuestro blog Ministros de la Palabra para que usted lo pueda entonces revisar ahora más tarde con toda la calma del mundo. ¿Por qué Dios nos disciplina? En Génesis capítulo 3, versículo 22, es importante, hermano y hermana, hacer notar que el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y es muy importante que a usted y a mí nos quede claro en esta noche. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Absolutamente nadie puede alegar ignorancia delante de la presencia del Señor, ni ahora ni en el futuro. Génesis 3:22, una vez que Adán y Eva han pecado, Dios habla y dice, miren, dice Dios, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros, pues saben reconocer el bien y saben reconocer también el mal. El hombre y la mujer, hermano y hermana, sabe lo que es bueno y también sabe lo que es malo. A partir de la caída en el huerto, el ser humano tiene plena conciencia de sus actos y aunque quiera autoengañarse, sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo de su accionar. Muchas personas tienen una duda, siempre se la han consultado. ¿Qué va a suceder con aquellas personas que nunca recibieron la predicación del evangelio? Algunos piensan que indígenas o que tal vez seres humanos ancestrales que nunca llegaron a recibir el evangelio van a ser eximidos delante de la presencia del Señor porque no llegaron a escuchar las buenas nuevas. Pues le tengo una mala noticia, una mala o una buena noticia, no sé cómo lo va a tomar, pero el hombre no puede alegar ignorancia. La ignorancia, hermano y hermana, es inexcusable. Y el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su eterno poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible, dice, desde la creación del mundo. Desde que el mundo fue creado, hermano y hermana, todo se le ha hecho visible al hombre. El ser humano ha podido entender todo esto con facilidad, dice, al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Se lo vuelvo a repetir porque es muy importante que entendamos este precepto en esta noche. Lo que de Dios es invisible, su poder eterno, se ha hecho claramente visible. O sea, no hay nada invisible que no haya sido visible y que el hombre pueda alegar que no lo conocía, porque dice que desde la creación del mundo, por eso es que desde la misma creación, desde la caída de Adán y Eva, el hombre sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y dice que lo ha podido entender con toda facilidad cuando ha observado la creación de Dios. Por eso es que la humanidad no tiene excusa alguna de hacer todo lo malo que hace. Por eso, hermano y hermana, la creación revela con muchísima claridad a Dios y por eso es que no tiene pretexto, no tiene excusa alguna. El tema del pecado del hombre no surgió
debido a que el hombre era un ignorante. Nadie podría decir, Señor, yo pequé porque no sabía que era pecado. Yo pequé porque no sabía que era malo. Yo no podía entender que era bueno y que no era tan bueno. Recordemos que la rebelión en el huerto del Edén, hermano y hermana, fue totalmente voluntaria y el hombre lo hizo ante los ojos de Dios. Lo hizo con plena certidumbre de que no estaba haciendo lo correcto. Y por eso es que es muy importante que nosotros tengamos claro que ante Dios no podemos alegar ignorancia. Ahora, el problema que tenemos es que no ganamos nada sabiendo lo que es bueno y lo que es malo si no llevamos a la práctica, hermano y hermana, ese conocimiento. Porque estamos de acuerdo que el hombre sabe qué es bueno y qué es malo, pero no ganamos nada con que lo sepa si no practica lo que es correcto y no practica lo que no es correcto. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 21, saben de Dios, pero no lo respetan, no le dan las gracias, no piensan más que en hacer lo malo, no piensan más que en puras tonterías. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo, solo piensan en tonterías nada más. Por eso es que el libre albedrío, ese derecho inalienable, hermano y hermana, que usted y yo tenemos para decidir si queremos o si no queremos, lo que la ley divina nos permite o no nos permite llevar a cabo, es un tema de cada uno de nosotros. Y ese concepto de libre albedrío también aparece en la Biblia. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 18, y lo está diciendo Moisés. Hoy, o sea, hablando del presente, hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? Es un tema de escogencia. Como usted y yo, hermano y hermana, podemos escoger. Usted puede escoger que le vaya bien o puede escoger que le vaya mal. Lo bueno de eso es que yo no puedo escoger por usted. Si yo quisiera que a usted le vaya mal, no depende de mí. Si usted quiere que me vaya bien, no depende de usted. A mí me va bien o me va mal dependiendo de lo que yo decida. Exactamente sucederá con usted. Moisés hace una pregunta. ¿Usted quiere que le vaya bien o quiere que le vaya mal? ¿Quiere tener vida o prefiere la muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los va a bendecir. Pero, y está la otra cara de la moneda, si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses, quiero que sepan, dice Moisés, que de seguro van a morir. Vean qué interesante. Aquí hay un mandamiento y una promesa. Si quieres que te vaya bien, entonces obedecerás los mandamientos de Dios. Obedeces y Dios te va a bendecir. Pero vean qué interesante, por oposición, lo que nos dice que si somos desobedientes, entonces eso también va a traer una reacción. Cada acción, hermano y hermana, tiene una reacción. No solamente las acciones buenas tienen reacciones buenas, las acciones malas también tienen reacciones malas. Si yo obedezco a Dios, Dios me bendice. Si yo desobedezco a Dios, entonces de seguro, dice Moisés, vamos a morir. Es importante que entendamos que lo que la Biblia nos da son consejos. Aquí nadie está obligando a nadie. Nadie está poniendo una pistola en la cabeza, lo hemos venido hablando. Cuando obedecemos a Dios, lo obedecemos, hermano y hermana, porque nosotros lo amamos. Obedecemos a Dios porque lo amamos. Y lo hacemos de una manera voluntaria. Lo hacemos como una devoción amorosa a Dios, de seguirlo, de obedecerlo. No porque nadie lo imponga. Yo a usted no le puedo imponer que ame a Dios. Yo a usted no le puedo imponer que usted siga a Dios o que busque a Dios. Yo lo único que puedo hacer con usted es guiarlo a Dios, es acercarlo a Dios, es hablarle de Dios.
Pero lo que usted decida, hermano y hermana, con esa información, ya es un tema propiamente suyo. Y déjeme decirle que es respetable. Yo le voy a respetar su decisión, como Dios va a respetar también la decisión que usted tome. Por eso, Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20, dice Moisés: el cielo y la tierra son testigos. Y vean qué interesante, porque vuelve a hablarnos otra vez acerca de la creación. La creación es testigo, dice Moisés, de que hoy yo les di a elegir. No les impuse nada. No les dije que hicieran esto o lo otro. Les mencioné los parabienes de si toman una buena decisión o lo mal que les va a ir si no toman la decisión correcta. Hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte. Todo ser humano que ha pisado este mundo ha tenido el poder de elección que le fue otorgado por Dios a cada ser viviente. Les ha dado a elegir entre la bendición y entre la maldición. Solo hay dos posibilidades: vida, muerte; bendición, maldición; cielo o lago de fuego. No hay una tercera opción. Entonces continúa diciendo Moisés: yo lo que hago es aconsejarles. Lo más que yo puedo hacer es aconsejarles a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. Lo que encontramos en Deuteronomio 30, 20, hermano y hermana, es un consejo de parte de Dios para que nosotros y nuestros descendientes elijamos la vida. Si elegimos la vida, entonces amaremos a Dios y le obedeceremos siempre. Pero está en cada uno de nosotros tomar ese consejo. Será responsabilidad de cada uno tomarlo o no tomarlo. Eso nos dice la palabra del Señor. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Obedece los mandamientos que te doy en ese día, dice el Señor. Si así lo haces, no solamente vas a vivir, sino que te vas a multiplicar y vas a entrar y vas a poseer la tierra que el Señor prometió a sus antepasados. Vean qué hermosa la promesa de parte de Dios si cumplimos los mandamientos. Pero cuando vamos al versículo 11 del capítulo 8, vean la otra cara de la moneda cuando nos dice: pero tenga por cierto que si te olvidas del Señor tu Dios y adoras en lugar a otros dioses, entonces dice el Señor, y te desvías, dice, de los malos caminos, ciertamente vas a perecer. No hay otra posibilidad. Obedecemos, Dios nos bendice. Desobedecemos, definitivamente iremos a la maldición. Y es aquí donde quiero que ya entremos de una vez, después de tener claro el concepto del bien y el mal, el concepto de la no ignorancia, porque la ignorancia es inexcusable, tener claro el concepto de que nos va bien si obedecemos y que nos va mal si desobedecemos. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre y la mujer desobedecen? ¿Qué pasa cuando el hombre y la mujer se encuentran en rebelión contra Dios, cometen una falta, se encuentran en pecado? ¿Qué sucede cuando el creyente se desvía de lo que Dios le ha dictado como norma? ¿Qué pasa con el pecador allá afuera que está constantemente faltándole a Dios mañana, tarde y noche? En primer lugar, tenemos que entender, hermano y hermana, que Dios trata con todos los hombres y mujeres de este planeta. Y a Dios no se le pasa absolutamente nada por alto. Toda falta, toda mala actitud, todo error, todo pecado, como usted quiera llamarlo, hermano y hermana,
que nosotros cometemos, todo, absolutamente todo, es tomado en cuenta por Dios. Sin embargo, lo que sí tenemos que aprender a diferenciar a partir de ese momento es que el trato de Dios cuando cometemos un error, una falta o un pecado no es igual para un hijo y una hija de Dios como para un inconverso o una inconversa. Todos fallamos, todos pecamos, todos cometemos errores. Mientras hacemos en esta tierra, decía el apóstol Pablo, pobre de mí, ¿quién me va a ayudar a salir de este cuerpo de muerte, de esta carnalidad? Pasamos mañana, tarde y noche luchando contra nosotros mismos y contra nuestra carne. Estamos luchando contra el mundo y todo lo que nos rodea. Estamos luchando contra Satanás y todo lo que él bombardea nuestra existencia. Y si hay alguien que nos conoce, hermano y hermana, es Satanás. Y él va a tratar por todos los medios de venir sobre nosotros para que nosotros caigamos en sus tentaciones. Ahora, en primer lugar, para una persona que es inconversa, para una persona que no conoce a Dios, para una persona de allá afuera que no es hijo de Dios, porque recordemos, hermano y hermana, y esto es muy importante, o somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios son hijos del diablo, punto. No podemos llamarlo de otra manera. Dios tiene solamente hijos que le aman y que le obedecen. El resto no son sus hijos. Entonces, empecemos hablando de los que no son sus hijos. El Salmo 73, en el versículo 18 al 20, el cantante o ministro de alabanza, qué sé yo, como queramos llamarlo, Asaf, que es el escritor del Salmo 73, participaba en la música en la corte de David. Asaf escribió el Salmo 73. Cuando usted empieza a leer ese salmo, ya lo hemos predicado aquí en alguna ocasión, cuando usted empieza a leer ese Salmo 73, Asaf empieza a cuestionar y a preguntar, ¿por qué es que a los malos les va bien? ¿Por qué es que el malo prospera? ¿Por qué es que el malo nunca tiene ninguna necesidad? ¿Por qué parece que todo lo que lleva a cabo, todo le sale bien? Sin embargo, cuando va desarrollando el Salmo y nos vamos hasta el versículo 18, Asaf llega a una conclusión que es muy importante que usted y yo en esta noche también lleguemos a ella. Dice el Salmo 73. En verdad, hablando de los malos, hablando de los impíos, de los inconversos, los has puesto en un camino, hablándole a Dios, los has puesto en un camino resbaladizo. Los empujarás por el borde del abismo y van a caer en su destrucción. En un instante, dice Asaf, serán destruidos y consumidos por el terror. Porque aunque parezca que les está yendo bien, tarde o temprano, hermano y hermana, les va a llegar el juicio y el castigo divino. Para los que no son hijos de Dios, lo único que les puede esperar a esas personas es juicio y castigo. Dice Asaf, un sueño nomás es toda su vida presente, que se olvida al despertar. Cuando tú te levantes, Señor, lo desecharás de esta vida. Aquí es donde Asaf está llegando a la conclusión y declarando cuál va a ser el final de aquella persona que empecinadamente, hermano y hermana, rechaza a Dios. De aquella persona, hermano y hermana, que constantemente no quiere nada con Dios. Hay personas a las cuales les hablamos del amor de Dios. Les hablamos también del juicio de Dios, de las implicaciones de obedecerlo y desobedecerlo, de lo diferente que es nuestras vidas cuando caminamos con Dios. Hay personas que aceptan el mensaje, hay personas que rechazan el mensaje. A esos que conscientemente, que voluntariamente, que denodadamente, decididamente, hermano y hermana, rechazan la voz de Dios, lo único que les espera es juicio y castigo. El futuro de los malvados, hermano y hermana, es totalmente claro en las Escrituras. Cuando vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 18 y 19, Filipenses 3,
ahora es Pablo. Asaf 1000 años antes de Cristo y ahora es Pablo 2000 años hoy después de Cristo. Dice Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 18 y 19. Ya se los he dicho muchas veces y ahora se los vuelvo a decir con lágrimas, que muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Recordemos que una cosa es ser amigo de Dios y otra cosa es ser enemigo de Dios. El que es amigo de Dios es enemigo del mundo, porque el que es enemigo del mundo es amigo de Dios. Entonces, los que se comportan como enemigos de Cristo, dice Pablo en Filipenses 3, les espera un futuro muy lamentable. Y el futuro, hermano y hermana, es la destrucción. Estoy leyendo las Sagradas Escrituras. Le vuelvo a reiterar que ese mensaje queda grabado en nuestro perfil de Facebook y de YouTube, y que también el bosquejo, el material escrito, queda en nuestro blog Ministros de la Palabra. Dice Pablo que el futuro de los enemigos de Cristo es destrucción. ¿Por qué? Porque su Dios es su propio apetito y están orgullosos de lo que debería más bien darles vergüenza. Solo piensan, dice Pablo, en las cosas de este mundo. Ese es el problema del hombre y la mujer que persistentemente continúa rechazando la voz de Dios después de conocer al Señor. Y peor aún, porque Jesús nos dice que ya están condenados por no querer creer. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 18, Jesús textualmente está diciendo, el que cree en mí, dice Jesús, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Recordemos, hermano y hermana, que el apóstol Pablo nos decía en Romanos capítulo 3, 23, y Jesús lo ratifica, que todos hemos pecado. Desde el momento que nacemos, hermano y hermana, desde el momento que tenemos plena conciencia, nosotros sabemos que todos estamos condenados. Más bien lo que Jesús hace es liberarnos de esa condenación a través de una posibilidad que Él le da al hombre. No es impuesto. Jesús da la posibilidad y el hombre es el que decide salir de esa condenación. Pero el hombre y la mujer que hoy continúa rechazando a Dios está condenado por defecto. No quiere salir de esa condenación. Por eso Jesús decía, el que no cree en mí ya ha sido condenado. Yo le di la posibilidad, pero nunca quiso salir de esa condenación. Pablo dice en Romanos 3:23 que por tanto todos hemos pecado, por eso no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Gozamos de la gloria de Dios a partir de que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. No solo Salvador, sino que también lo hacemos Señor de nuestra vida. Creemos en esa obra expiatoria en la cruz del Calvario. Nos dedicamos en cuerpo y alma a vivir en santidad hasta su segunda venida y también a trabajar en su obra. Eso marca la diferencia y eso nos saca de la condenación en la que está inmerso todo hombre y toda mujer que ha rechazado al Señor. Por eso es que usted y yo sabemos que en el mundo venidero, hermano y hermana, en ese mundo venidero, los impíos van a recibir el castigo final por sus pecados. Tendrán que presentarse delante del trono blanco, de ese gran trono blanco, donde les serán leídos los cargos por los cuales van a ir al lago de fuego. En vida no quisieron cambiar su manera de actuar, no quisieron cambiar sus hábitos, no quisieron entregar su vida a Dios y por tanto no hay nada que hacer. Usted puede ver al hombre malo o a la mujer impía prosperando en esta vida, pero algo que ellos no van a poder hacer nunca es escapar del justo juicio de Dios. Y aunque parezca que les vaya bien, tarde o temprano van a recibir su merecido. Un día tendrán que comparecer, serán juzgados
por haber rechazado esa gran posibilidad que tenían de haber anulado esa condena que por defecto trajeron al nacer. Nos queda totalmente claro qué es lo que Dios hace o cuál es el trato que Dios le da a ese grupo de personas que constantemente están pecando y que no son sus hijos. El hombre y la mujer impía lo que va a recibir, hermano y hermana, es juicio y castigo. Pero lo que nos importa en esta noche y el tema que hemos desarrollado es precisamente para que hablemos de la disciplina y la corrección que reciben los hijos e hijas de Dios. Es muy diferente ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios. Es muy diferente el trato que Dios le da a su hijo cuando comete una falta al trato que Dios le da a aquella persona que no es hija o hijo de él. Los que no son hijos son enjuiciados y castigados. Los hijos e hijas de Dios son disciplinados y corregidos. Por eso el tema de esta noche, ¿por qué Dios nos disciplina? Estamos desarrollando la primera parte porque ese tema lo vamos a concluir, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Hoy lo estamos iniciando en Zoom internacional y el próximo miércoles lo vamos a estar culminando en nuestra sesión de YouTube a partir de las 8 de la noche. Hablemos un poco en estos minutos que nos quedan acerca de la disciplina y de la corrección que recibe el creyente. Cuando vamos al Salmo 94, versículo 12, dice el salmista: mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley. Vean qué hermoso, hermano y hermana, lo que dice el Salmo 94, 12. Y eso es algo que como creyentes nosotros tenemos que aprender a asimilar, tenemos que aprender a entender cómo es que funciona esto de la disciplina de Dios. Es muy probable que muchos de nosotros llevemos años en situaciones que no logramos entender por qué es que nos están pasando. Dios ha querido mostrarnos algo, ha querido enseñarnos algo, ha querido corregir situaciones que no están bien en nuestras vidas, ha querido modificar conductas y nosotros no hemos entendido y llevamos años de años sin entender. Dios quiere que a partir de ese momento entiendas qué es lo que Él está haciendo contigo, para que entonces, una vez que ya entendamos qué es lo que nos está pasando, hagamos las modificaciones y esa disciplina de Dios termine de una vez y por todas. Muchos, muy probablemente, llevemos años siendo disciplinados por Dios, porque hasta el día de hoy no hemos logrado captar qué es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos, modifiquemos, eliminemos, hagamos diferente a como hemos venido actuando. Por eso es que los hijos de Dios tenemos un privilegio muy hermoso que los inconversos allá afuera, hermano y hermana, no tienen. Los inconversos no tienen el privilegio que usted tiene como hija e hijo de Dios, y es que nosotros somos disciplinados por nuestro Padre Celestial. Dios disciplina a sus hijos. Los que no son sus hijos no son disciplinados por Dios, son castigados por Dios. Y disciplinar, hermano y hermana, es educar. Disciplinar es corregir. Corregir es modificar cosas que tal vez no están bien y que el Señor necesita limarlas, cambiarlas, para que nos convirtamos en hijos e hijos agradables a Él. Recordemos que usted y yo, como padres o como madres, los buenos padres, las buenas madres, disciplinan a sus hijos y los preparamos en disciplina para que ellos sean lo que nosotros deseamos que ellos sean. El que es buen padre va a desear siempre un hijo honesto, una hija veraz, va a desear que su hijo sea un excelente estudiante, que sea un buen vecino, que sea una buena compañerita en la escuela,
que sea una persona respetuosa, que sea una persona con con buena calidad de vida, que sea una persona de una buena moralidad, que sea una persona de principios. Eso es lo que nosotros como padres anhelamos de nuestros hijos. El que es buen padre. Un buen padre desea que su hijo sea obediente. Queremos hijos que siempre digan la verdad. Anhelamos, hermano y hermana, que nuestros hijos sean honrados. Deseamos que sean diligentes en los quehaceres de la casa, diligentes en sus estudios, diligentes en sus trabajos, diligentes en el servicio al Señor. Deseamos hijos que sean corteses, hijos que sean decentes, hijos que sean considerados con sus pares, con sus prójimos. Por eso es que, así como nosotros deseamos que sean nuestros hijos y estamos todo el tiempo apoyándolos, animándolos, hablándoles, disciplinándoles, amonestándoles, corrigiéndoles, hermano y hermana, así día a día, de una manera fiel y de una manera amorosa, Dios es exactamente igual con nosotros como nosotros somos con nuestros hijos. Por eso es que si nosotros logramos entender cómo funciona la disciplina de un padre terrenal a su hijo terrenal, podremos comprender entonces cómo es que funciona esa disciplina que Dios nos tiene para usted y para mí. Y es aquí donde nosotros tenemos que reconocer, hermano y hermana, que muchos de nosotros somos muy desobedientes, hemos sido muy rebeldes, hemos sido deshonestos, hemos sido descorteses, hemos sido desleales, hemos fallado en muchísimas cosas como hijos. Pero bendito Dios, que aun así en su gran amor y en su gran misericordia, el Señor nos disciplina, nos corrige, nos modifica y nos va acomodando y haciendo como Él desea que usted y yo seamos. Y Dios utiliza algunos métodos para disciplinarlo a usted y disciplinarme a mí. Si en esta noche estás sintiendo en tu vida personal algunas molestias, algunas complicaciones, pueden ser físicas, pueden ser familiares, pueden ser de índole laboral, pueden ser de índole económica, qué sé yo, el Señor en esta noche, hermano y hermana, quiere que puedas entender qué es lo que Dios está haciendo contigo, qué es lo que está pasando en tu vida. Bueno, en primer lugar, Dios lo disciplina a usted y me disciplina a mí, hermano y hermana, como hijos, a través de la enseñanza. Es muy importante que nosotros entendamos en esta noche que Dios nos disciplina a través de la educación. El Salmo 32, versículo 8, dice la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese Salmo 32, versículo 8 es muy hermoso porque es Dios hablándole a su hijo y a su hija. Si usted, hermano y hermana, es hija de Dios y es hijo de Dios, el Señor te está diciendo en esta noche que te quiere hacer entender, porque muchas veces, perdóneme la expresión coloquial, pero somos tan jupones que no queremos entender. Entonces dice Dios, bueno, o por las buenas o por las malas. Yo quiero que entiendas que te estoy enseñando cuál es el camino en el que yo quiero que andes. ¿Por qué? Porque tal vez, hermano y hermana, durante todo este tiempo hacia atrás, hemos caminado nuestro propio camino. Hemos hecho nuestra voluntad, hemos andado donde queremos andar, hemos cometido los grasos errores que hemos cometido porque no hemos querido entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y cuál es el camino que Dios quiere que nosotros andemos. Y por hacer lo que nosotros queremos, estamos, hermano y hermana, en la situación en la que hoy nos encontramos. Pero si usted le permite al Señor, Salmo 32, 8,
que en su misericordia, una vez más, porque no sé cuántas veces te ha hablado Dios, no sé cuántas veces Dios ha querido educarte, no sé cuántas veces Dios te ha llamado, pero hoy nuevamente, hoy el Señor te vuelve a decir: Dani, yo quiero que entiendas. Julieta, creo que hoy es el momento en que debes poner atención. Connie, ya basta de hacer eso de la manera que lo has venido haciendo. Vera, yo quiero que sepas a partir de hoy cuál es el camino que quiero en el que te dirijas. Vanessa, tal vez de aquí para atrás, como que no hemos venido haciendo bien las cosas. Bueno, vamos a olvidar el pasado, porque si hay algo que Dios hace, es olvidar lo que hemos hecho antes. Dios quiere ver qué es lo que vas a hacer a partir de ese momento. Entonces el Señor te dice: bueno, si usted está dispuesto, a partir de hoy, yo te voy a enseñar el camino que yo quiero y que debes andar. Y entonces sobre ti voy a fijar mis ojos y voy a cuidarte, voy a guiarte, voy a direccionarte. Y hermano y hermana, de una vez es importante que lo entendamos, y el miércoles que viene lo vamos a volver a retomar. Dios nos enseña a usted y a mí durante toda la existencia, hasta el último día de nuestra vida. Dios nos va a estar enseñando. Y mientras estamos aprendiendo, muchas de esas enseñanzas serán dolorosas. Muchas enseñanzas nos van a llevar muchos raspones. ¿Por qué? Porque tal vez nos queremos salir del camino y Dios nos agarra de la oreja y nos vuelve a meter en el camino otra vez. Y vamos a aprender que lejos de enojarnos, que lejos de ofendernos, que lejos de irnos de Él, tenemos que mostrarnos como hijos e hijas de Dios muy gozosos, muy contentos de que el Señor en su gran misericordia todavía nos siga amando de tal manera que nos enseña, nos educa, nos corrige, nos modifica, porque hermano y hermana, somos sus hijos. Es muy importante que nosotros sigamos aprendiendo del Señor. Nos enseñan nuestros pastores, nos enseñan nuestros maestros de la Biblia, nos enseñan también el ejemplo de personas piadosas con las cuales usted puede conversar y pedir un buen consejo. Nos enseñan también esos tiempos a solas que pasamos con Dios y también con su palabra. El Señor quiere enseñarnos todos los días. ¿De quién estás aprendiendo? ¿Qué aprendes todos los días? ¿Qué es lo que buscas que se te enseñe? ¿Solo lo que te gusta? El próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a continuar este tema y seguiremos hablando acerca de los métodos que Dios utiliza para enseñarnos. Nos enseña a través de la educación, nos enseña a través de la corrección, muy duro, hermano y hermana. Vamos a diferenciar qué es juicio y qué es corrección. Pero le voy a invitar desde ya para que usted abra su corazón y que usted le permita a Dios que lo vaya guiando en lo que el Señor ha determinado que usted y yo, hermano y hermana, tenemos que hacer. No nos gusta mucho, no nos hace mucha gracia, pero de algo sí estamos claros, es el amor de Dios mostrándose sobre usted y sobre mí, porque hermano y hermana, todavía Dios sigue creyendo en nosotros. Gracias al Señor por su disciplina y por su corrección. El próximo miércoles, si Dios lo permite, continuaremos